Buenas noches a todos los guardianes. Los invito a escuchar La Noche de Terror de hoy. Como siempre, su fiel servidor, Darío Marlots. Que disfruten las historias. Noche de los Guardianes. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Un poquito tarde, y esto se debe... Nada, culpa mía nada más, eso es todo. Sí, ¿para qué vamos a dar tanta vuelta, no? Un saludo enorme para todos los amigos que están del otro lado, que nos esperan y que comparten el programa con nosotros siempre, para todos nuestros oyentes, para los que nos escuchan desde la provincia de Tucumán, desde otros lugares de la Argentina y desde otros lugares del mundo también a través de www.radiocontacto.com.ar. Bueno, les voy a pasar un número para que envíen WhatsApp para toda la gente que está del otro lado. Anoten el número para que, manden sus saludos a través del WhatsApp. El número es 155 650 028. Repito, 155 650 028. 155 650 028 para poder mandar los mensajes de texto que vamos a estar esperando, por supuesto, para compartir con toda la gente. En el arranque del programa, una historia, ahí vamos hasta que acomodemos y podamos abrir el correo y todo lo demás. Vamos a ir con una historia, por supuesto, que tenemos en audio y la compartimos con ustedes, por supuesto. Saludos y gracias a todos los amigos que desde ya están mandando los mensajes de texto. Y quédense que ya les cuento sobre la noche de terror en vivo también, por supuesto. Saludos a todos, pueden comenzar a escribir. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Mira, estas muñecas las traje de casa de mi abuela. La verdad es que ella las quería mucho y al morir no había quien las siguiera cuidando. Así que decidí quedarme con ellas. Erika había invitado a su amiga Paola a pasar la noche con ella, aprovechando que sus padres habían salido. Ella le contaba a su amiga cómo esas extrañas muñecas de porcelana habían pertenecido a su abuela durante muchos años, y cómo en vida había sido su más grande tesoro. Oye, no te ofendas, pero esas muñecas están de dar miedo. Su cara, su sonrisa. No sé, hay algo en ellas que no me gusta. Uy, en la noche te van a venir a jalar de los pies. ¡No hagas eso! ¡Me espantaste! ¿Ya viste? Ya rompí una de las muñecas. Con el golpe le corté la cabeza. ¿Cómo le tienes miedo a esto? Mira, las voy a guardar en el closet bajo llave, para que puedas dormir tranquila. Y mañana temprano reparamos la que se rompió. Total, no creo que sea mucho problema pegarle la cabeza, ¿no? Ahora solo falta que aparezca mi abuelita y te pide que se la pagues. Esa noche, Erika guardó bajo llave, en el closet, las muñecas de porcelana de su abuela. Entrada la madrugada, cosas raras comenzaron a suceder. Erika, ¿escuchas eso? Sí. Ay, no sé, debe de ser algún ratón. No sé, mejor prende la luz.
El ruido viene dentro del closet. La sorpresa fue terrible. Al encender la luz, las muñecas de porcelana estaban fuera, tiradas en el piso, como si alguien las hubiese sacado de ese lugar. Yo mejor me largo de aquí. ¡Espera! ¡Esto es cosa del diablo! ¡No, Paola, espera! Paola corrió hacia las escaleras para descender a la planta baja y salir corriendo de esa casa. Sin darse cuenta, y por el miedo con el que corría, Paola tropezó por uno de los escalones y cayó rodando por la escalera. Al caer al piso, su cabeza tronó al romperse los pues del cuello. Erika se acercó lentamente y miró con profundo terror la causa del tropiezo de su amiga. En el escalón se encontraba la muñeca de porcelana sin cabeza que su amiga había roto esa misma noche. Y a lo lejos, por el pasillo que conduce al patio trasero, se escuchaba una risa macabra. Al parecer, era la risa de su abuela, que parecía haber venido a cobrar venganza por lo que habían hecho a sus consentidas muñecas. Y ustedes que me escuchan, ¿están seguros de que esas muñecas que tienen adornando sus casas siempre han estado en el mismo lugar donde las dejan una noche anterior? Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Muy buenas noches a los guardianes. Estamos comenzando el programa recién por un corte de luz que hubo en toda la zona. Bueno, esto era el audio del que les hablaba, ¿no? Vamos a continuar con esa historia porque tenemos historias nuevas para compartir y también, por supuesto, tenemos algunas que nos han solicitado y que hemos podido lograr, hemos podido conseguir. Son un par de historias nada más, ¿no? La que nos han solicitado. Es decir, han solicitado muchas, hemos conseguido por ahora 2 historias de ella que vamos a contar, vamos a repetir en un ratito nada más, ¿no? Saludos a todos los amigos que ya están escribiendo. Les repito, a ver, para que manden mensaje de texto 155 95 17 45, y para los que quieran mandar WhatsApp, los saludos, bueno, en realidad lo pueden mandar los mensajes también, no hay problema, a este mismo número 155 650 028. Repito, 155 650 028 para los WhatsApp. Bueno, la gente está mandando mensajes también al teléfono, al otro teléfono de la radio, que es el 155 95 17 45, pero ese no recibe nada más que mensajes de texto, no WhatsApp. El número de WhatsApp es el que les di anteriormente. Bueno, amigos, a ver, noche de terror en vivo para el día viernes 17, a partir de las 20:30 horas, es lo que tenemos confirmado hasta acá. Así que bueno, a ver quiénes nos acompañan esa noche. Van a estar primera noche de terror en vivo y vamos a estar allí festejando los 16 años del programa también, ¿no? Así que con muchas historias y sobre todo con la participación de ustedes. A ver quiénes nos acompañan, los amigos guardianes que siempre están con nosotros en esas reuniones en vivo. Repito, viernes 17 de abril, es decir, la otra semana, en la sala San Miguel Arcángel. Vamos a estar en San Martín y Monteagudo a partir de las 20:30 horas, con la primera noche de terror en vivo, festejando los 16 años del programa. Muy bien. Bueno, a ver, voy a repetir una vez más porque me lo están pidiendo el número nuevamente. Para los WhatsApp, el número es 155 650 028. Para mandar WhatsApp, 155 650 028. Ahí está, ese es el número, ¿eh? Bueno, esta primera historia dice, amigo guardián, quiero contarte esta historia.
a ver, antes que nada, hemos escuchado al principio este audio de las historias de Radio Universal con respecto a la muñeca. Y bueno, seguramente hay muchos de ustedes que han estado presentes en la noche de terror en vivo, donde llevamos también esa muñeca, bueno, que tiene una historia especial que le hemos contado, por supuesto la hemos compartido con ustedes y la hemos puesto a disposición también. Pero hace poco tiempo nos hemos enterado de un caso similar de una familia vecina allí en Lomas, que en su casa también tenían una muñeca a la cual le habían realizado un trabajo, ¿sí? Y fuimos testigos de esa situación también, y con mayor detalle la vamos a contar seguramente en la noche terror en vivo. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema también, porque hay un par de situaciones, ¿sí?, que nos han narrado con respecto a estos objetos, ¿sí?, en este caso muñecos, que tienen algún tipo de trabajo y que han generado situaciones paranormales. Bueno, ahora sí, con la historia que dice: me contaron mis padres, esta historia que voy a compartir con ustedes. Esto pasó hace muchos años atrás, en la banda del Río Salí. Nos narra que la casa que daba hacia el fondo de la casa de sus padres, allá por la década del 70, y algunas casas, algunos terrenos en realidad, en la misma cuadra, estaban baldíos, es decir, no vivía nadie, ¿no? Pero en una de esas casas en particular, por la vereda del frente, y era la única casita que había por esa vereda en ese momento, ya en la zona de La Milagrosa, vivía un matrimonio que se habían mudado allí hacía poco tiempo, ¿sí? Un matrimonio, de hábitos extraños. Ellos eran dos personas mayores, es decir, de entre 60 y 65 años, que vivían solos. Pero no solo eso, sino que prácticamente no se los veía en la calle. Y había un día en particular en el que venía gente a su casa. Y eso comenzó a verse después del primer mes de que estuvieron allí. De pronto, los días jueves, iba gente a esa casa y llamaba la atención porque incluso algunos esperaban dentro de la propiedad, pero es decir, allá afuera, en el patio interno de la casa, ¿no? Una casita chiquitita, repito. Nadie sospechó ni se le cruzó nada por la cabeza en principio, hasta que un tiempo después, es decir, 3 meses aproximadamente, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el barrio. Lo primero que ocurrió fue a un muchacho de nombre Manolo, que trabajaba en una panadería, y entonces sus horarios eran horarios muy especiales, es decir, pasaba de madrugada en la bicicleta, cuando ya volvía de trabajar, cuando ya habían horneado todo el pan. Él trabajaba en una panadería allí en la banda del Río Salí, y a veces volvía a las 4 de la mañana, a veces volvía a las 5 de la mañana a su casa, ¿no?, en bicicleta. En una oportunidad, en invierno, hacía bastante frío y él venía en bicicleta muy arropado, y cuando iba llegando a pasar por el frente de esa casa, se le reventó la goma de la bicicleta. Su casa quedaba 1 o 2 cuadras después de eso. Pero se bajó cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Por supuesto, puso la bicicleta a su lado y comenzó a caminar. Inmediatamente, cuando pasó por esta casa casi pegado a la vereda, vio una mujer
parada junto a un árbol que hay en la entrada, que había una planta de naranjas. Vio una mujer parada allí que le chitaba cuando iba pasando. Y él dice una mujer porque logró distinguir que tenía el cabello largo, la poca luz que daba un foco que había a unos metros en la calle. Pero estaba con ropa completamente oscura y casi no podía divisársele. Miró y siguió caminando, y otra vez volvió a escuchar que le chitaban. Se dirigían a él, por supuesto. Esta vez no se dio vuelta y sintió un escalofrío. Tuvo la sensación de que de algo malo de pronto, ¿no? La cuestión es que antes de llegar a la esquina, donde ya había muy poca luz, prácticamente nada, no había iluminación en la calle, del baldío, el lote que estaba justo en la esquina, él vio salir delante de él a unos pocos metros un animal, un perro, para ser más exactos, grande. Él dice, él lo compara con un perro, con un gran danés, pero dice que era muy ancho, muy gordo el animal, que se asustó mucho porque bajó de la vereda, que era de tierra, hacia la calle, que también, por supuesto, no había ni cordón, no había pavimento en absoluto, y se sentó el animal casi de frente a él. Dice que lo vio echarse y que rascaba sus uñas contra el piso. Y él veía cómo sacaba la tierra sin ningún esfuerzo ni dificultad. Dice que las garras de este animal eran muy grandes y que en un momento, cuando abrió la boca, el animal como bostezando, o al menos eso es lo que él creía, escuchó como voces. Escuchó claramente un lamento. Dice que este animal se paró y vino hacia él, y él comenzó a caminar hacia atrás, poniendo la bicicleta delante de él. Cuando este animal apuró el paso para llegar hasta él, él le tiró con la bicicleta y salió corriendo. Bueno, dice que en ese momento no pensaba en nada más que en dar vuelta a la manzana para poder llegar a su casa, pero al pasar justo por frente de esta casa nuevamente, aquel animal lo alcanzó, o él sintió un golpe en las piernas muy fuerte que lo tiró al piso. Dice que cuando se quiso incorporar, cuando se sentó en el piso, vio que un pequeño pastizal que tenía una de estas veredas, en esos baldíos abandonados, comenzó a tomar fuego, a quemarse el pasto. Allí en medio de esas llamas, estaba sentado aquel animal. Lo miraba de unos 5 o 6 metros y comenzó a escuchar una risa. La risa de una mujer, como burlándose. Apenas pudo pararse por el golpe que había recibido, le dolían las piernas. Y del miedo que sentía de tener aquella imagen ante él. Él recuerda que en el momento en el que, con mucho esfuerzo, logró pararse, se dio cuenta que tenía a una mujer delante de él, o casi al costado en realidad, pero que tenía la cabeza completamente tapada con una tela negra y casi encorvada. Él recuerda que esta mujer le tocó la pierna antes de que él pudiera reaccionar,
y luego se desplazó hasta desaparecer en la oscuridad de aquella casa. Cuando él miró hacia adelante para irse, con mucho esfuerzo comenzó a tratar de, no de correr, pero de caminar lo más rápido posible porque no podía por el dolor que sentía en la pierna. Aquel animal, es decir, el perro, que él nos dice, el familiar, había desaparecido, pero él escuchaba los aullidos de los pocos perros que habían ahí en el lugar, en la zona. Los pastos aquellos se consumían ya, quedando apenas unas pocas llamitas y nada más. Se fue, dio la vuelta a la manzana, llegó a su casa con mucho dolor, y cuando llegó a la casa, comenzó a tener fiebre. Allí, bueno, su familia, es decir, su padre, su madre, lo atendieron como pudo y cuando pudo, les contó lo sucedido. Y dicen que esa noche fue casi imposible bajarle la fiebre y tenían, bueno, la intención era, por supuesto, ir al hospital o a algún médico al día siguiente, pero al día siguiente la fiebre se calmó, se quedó en cama haciendo reposo, tenía mucho dolor en la pierna. Y para la tarde, cuando pudo levantarse con la intención de ir a bañarse, se dio cuenta, recién entonces cuando se quitó el pantalón, que la pierna derecha, desde la cintura prácticamente hasta la rodilla, tenía completamente negra. Y se asustó mucho con esto. Fue todo, bueno, fue todo un trámite, poder ir hasta el hospital, a que lo atiendan, y después de que lo atendieron, que le llevó bastante tiempo, le hicieron unos análisis, le hicieron unas radiografías, algunos estudios, y aparentemente no mostraba nada anormal, pero el color negro de la piel era lo que llamaba la atención, porque no era como cuando uno se golpea un morado que tiene la sangre molida o algo por el estilo, sino que era un color extraño. Entonces lo que hicieron era tomar una muestra para examinar exactamente qué es lo que tenía, y mientras tanto pasaban los días, ¿sí? Y mientras pasaban los días, él tuvo que pedir licencia en el trabajo porque no podía caminar, no podía mantenerse en pie. Y de a poquito, aquel color le iba tomando más la pierna. De a poco, avanzaba. Él sentía dolor, no podía pararse, por supuesto que con mucha dificultad, apenas podía desplazarse, caminar. Los estudios dieron como exactamente el término, no lo pone, pero como si aquella muestra que hubieran tomado de su piel era tejido muerto, necrosis, de acuerdo a lo que nos dice en el relato. Y lo llevaron para hacerle otros estudios. Estuvo en el hospital aproximadamente unos 10 días y aquello seguía avanzando. Hasta que una tía, luego de que su familia, es decir, su madre, su padre, le contaran lo ocurrido, lo sucedido, les recomendó a una señora, una curandera, también de la banda del Río Salí, que con la autorización de ellos lo vería incluso en el hospital. Por supuesto que ellos, asustados ante esta situación y sin encontrar una solución, accedieron. Esta mujer fue al hospital, fue a la siesta y le revisó la pierna y le dijo que aquello que tenían no iban a poder curarlo los médicos. Por supuesto que esta señora les dijo que lo que tenían
era producto de aquel encuentro con esa curandera. Ella dijo exactamente esas palabras. Ahí tenés un trabajo en esa pierna. Fue increíble, pero esta mujer les pidió que lo llevaran a la casa, que no lo dejaron en el hospital y que ella lo iba a atender. Fue un problema en el hospital, no querían dejarlo ir, pero luego de firmar que ellos se hacían responsables, lograron llevarlo hasta la casa y esta mujer inmediatamente fue hasta allí. Había preparado algo que nunca les dijo exactamente de qué se trataba, pero llevó en una botella que tenía la boca ancha, como esas botellas donde va el puré de tomate, un líquido con algunas cosas turbias que se veían dentro de él, que era como un aceite, y comenzó a refregarle la pierna con esto, ¿no? Toda la pierna le puso este preparado que hizo esta mujer. Luego sacó un botecito chiquito que tenía un aceite, relata exactamente todo este muchacho y dice que ese aceite era un aceite para curar, un aceite que estaba que había sido bendecido, un aceite de San Serapio, en el día de San Serapio, ¿no? Y comenzó a ponerle también en la pierna en forma de cruz. Dice que luego de haber realizado absolutamente todo esto, comenzó a prender, pidió carbón encendido y allí comenzó a quemar incienso y algunas otras cosas, mientras sentada al lado de la cama y en una lata de dulce de batata, allí estaban las brasas. Ella iba, mientras tiraba incienso y algunas otras cosas que tenía, iba como rezando, orando o algo por el estilo, pero ellos no comprendían, no escuchaban en realidad, porque lo hacía casi como susurrando, ¿no? Y luego lo puso debajo de la cama y eso comenzó a tirar como mucho humo, ¿sí? Le pidió a la familia que dejaran hasta que eso se consumiera completamente y no lo movieran de la cama. Le dijeron también que una vez que termine eso, que limpien, que lavaran el piso con agua y con vinagre, sacándolo hacia la calle. Bueno, más tarde hicieron eso y esta mujer quedó en volver al día siguiente. Al día siguiente hizo exactamente lo mismo, pero esta vez hacia uno de los costados de la rodilla, que era donde más le dolía y donde tenía hinchado, sin que este muchacho Manolo se diera cuenta, después de pasarle todo este aceite, este preparado que había llevado, le hizo un pequeño corte que casi ni lo sintió, pero estaban presentes allí, estaban presentes su mamá, estaba su papá, estaba su hermano, y dice que ante los ojos asombrados y asustados de ellos, vieron cómo de ese pequeño tajito que le hizo al costado de la rodilla comenzaron a salir gusanos. Ella lo que hizo inmediatamente fue lavarle la pierna con agua bendita y otra vez volvió a hacer aquello, ¿no? De el carbón con el incienso y algunas otras cosas más, que lo dejó nuevamente bajo la cama y les dijo a ellos que después del agua bendita a la tarde le laven la pierna con jabón blanco, con el jabón de lavar la ropa, y que le dejen la pierna, que no, la pierna no la tenga en la cama, sino que la deje colgando hacia el piso, es decir, acostado con la pierna en el piso. Bueno, hicieron esto y para la noche, luego de haber hecho lo que ella le decía, increíblemente la pierna de poco comenzó a tomar un color normal, a recuperarse, incluso comenzó a pasar el dolor de poco. La cuestión es que esta mujer les había dicho que para la noche, después de las 12 de la noche,
él iba a sentir un poco de dolor y el día siguiente se iba a despertar ya sin ese problema. Llegadas las 12 de la noche, con este muchacho dormido, de pronto comenzó a quejarse y a gritar de dolor. Y cuando sus familiares, por supuesto, encendieron la luz que lo acompañaban en ese momento, dicen que vieron salir como un gusano muy grande de aquel lastimado y le lavaron inmediatamente, como esta mujer les había dicho, y se durmió inmediatamente. Al día siguiente y de ahí en adelante, es decir, los días posteriores, comenzó a recuperarse, hasta un mes después, que no tenía signos en la pierna de nada de aquello que le había pasado, salvo por ese pequeño corte que tenía al costado. La familia de Manuel, asustados, con otra gente, dicen que un día, con mucha bronca, con mucha ira por lo sucedido, apedrearon la casa, esta pequeña casa de esta curandera, que prácticamente no se la veía en el barrio. Suponen que ella no estaba porque no salió nadie de la casa en ese momento. Hicieron la denuncia, pero bueno, en la comisaría le dijeron que no era algo comprobable, y es bastante complicada esa situación. Bueno, esa fue una de las situaciones. Un vecino que vivía pegadito justamente a esa casa, cuenta que una noche ya llegada la medianoche, sintió como unos gritos en la casa de al lado y acercó un cajón hacia la pared para mirar qué es lo que sucedía del otro lado, y cuando lentamente se subió y se asomó por la tapia, vio a este matrimonio de viejitos con una persona más, que habían hecho como un pequeño pozo en el fondo de la casa, donde había fuego, es decir, donde habían brasas en realidad, y allí estaban como haciendo una invocación ante esta figura. La tercera persona que estaba allí, dicen que estaba arrodillado de frente a ellos, con una túnica que lo cubría prácticamente de color negra, y estaba inmóvil, completamente inmóvil, hasta el momento en el que esta mujer y su esposo hicieron como una reverencia y tiraron a esas brasas algo que comenzó a quemarse, y dicen que esa tercera persona, creen ellos, que estaba allí, casi como una sombra oscura, desapareció como si fuera como una sombra que se perdía en la oscuridad, ¿sí?, entre los árboles, es decir, como si hubiera levantado vuelo de pronto hasta desaparecer. En el momento en el que sucedía esto, sus perros, como los perros de los otros vecinos, comenzaron a aullar de manera desesperada. Ellos eran vecinos de su casa, colindaba hacia uno de los ángulos del fondo, porque a los lados no había ninguna otra casa. La cuestión es que este matrimonio, ellos se levantaron, volvieron hasta la casa, se fueron dentro de la casa en realidad, y él se escondió, se levantó, bajó de aquel cajón, muy lentamente, y se fue dentro de su casa, ¿no? Dice que esa noche, un momento comenzó a escuchar los aullidos de su perro, y que ladraba insistentemente, y cuando salió al patio hacia el costado, veía por la única tapia que él tenía, que era la que daba hacia ese ángulo del fondo, una figura de alguien que caminaba sobre la tapia, o se desplazaba más bien de la tapia, de un lado al otro. Historias que se fueron conociendo con el tiempo, después de que se supiera que este matrimonio
o eran curanderos. La gente un poco tenía miedo, justamente porque tenían miedo a que les hicieran algo, ¿no? Quien nos narra la historia, justamente, dice que su padre, a él también le tocó pasar por una de estas situaciones paranormales. Una noche, ya muy tarde, estaban en la vereda, junto a otros 3 amigos, y estaban tomando una gaseosa y comiendo unos sándwiches. Y a unas aproximadamente 4 o 5 cuadras de allí vivía uno de ellos, que los invitó a la casa a tomar algo. Y se fueron para allá. Se quedaron allí, los 5 se quedaron allí en la casa como hasta las 3 de la mañana aproximadamente. 3 de ellos, a esa hora, volvieron a la cuadra, porque vivían allí, y dicen que cuando iban cruzando uno de los baldíos en diagonal para cortar un poco de camino, algo pasó delante de ellos, moviendo todo el pajonal, el pastizal del baldío, y que a su paso, por supuesto, dejó como un rastro de un pequeño camino, un rastro de pasto quemado ante ellos. Muy asustados por lo que acababa de pasar, se apresuraron a salir de aquel baldío, les quedaba unos 30 metros aproximadamente, y siguieron caminando. Y dicen que en el momento en el que cruzaron aquel pequeño rastro que había quedado como de cenizas del pasto, vieron un perro echado delante del mismo camino por el que ellos iban. Lo describieron tal cual lo había visto anteriormente este otro vecino. Pero lo que también vieron ellos fue a esta mujer, dicen, parada al lado de este animal. Aseguran que esta mujer tenía el rostro transfigurado. Algunos de ellos la conocían porque la habían visto alguna vez allí en el patio de la casa o de noche cuando a veces, las pocas veces que salía, ¿no? Pero dicen que tenía el rostro transfigurado, que su rostro era de un pálido muerte. Pero sobre todo, que les daba una sensación al mirarlo, de un negro muy profundo en los ojos y en la boca. Asustados comenzaron a correr, volviendo sobre sus pasos para salir por el otro lado, hacia la otra calle, y comenzaron a sentir que les tiraban piedras. Casi llegando a la vereda, del lado opuesto del terreno donde estaban, se toparon con esta mujer de frente, que fue como si levitara a unos pocos centímetros del piso, y se les reía, se burlaba de ellos. Ellos no dudaron y siguieron corriendo hacia el costado, y mientras corrían, dicen que les pegaban con piedras, hasta que pudieron alejarse aproximadamente unos 50 metros del lugar, mientras escuchaban la risa de aquella mujer, ¿sí? Una risa como la que describen todos, ¿no? Una risa de una bruja, y el aullido de los perros. Esa noche, los 3 vecinos de ahí, de la misma cuadra de la zona, aseguran que escuchaban, una vez que estuvieron ya dentro de sus casas, escuchaban el ruido de una cadena que pasaba por la calle. Los padres de ellos y ellos mismos se asomaron para ver, y dicen que veían por la calle cruzar como la sombra con la forma de un animal, como si fuera de este perro grande, cruzando de un lado al otro de la calle, ida y vuelta, y el ruido de la cadena, y los perros que desesperados aullaban, y en su casa rasguñaban la puerta queriendo entrar. Aquello duró aproximadamente 1 hora hasta que pasó. Dicen que esta mujer
bueno, todos decían que era una mujer, una curandera con mucho poder, ¿no? Y seguía visitando a la gente un solo día a la semana, hasta que en un momento los vecinos, los pocos vecinos que habían allí en la zona, que no eran más de 12 familias, entre las 4 manzanas esa que estaban, bueno, que lindaban con la casa, comenzaron a agredirlos, porque, es decir, a la casa, comenzaron a apedrear la casa, quemaron palos y gomas un día en la puerta de esta casa, hasta que ellos, que vivían justo en la vereda del frente, en diagonal, los vieron irse del lugar. Los vieron irse del lugar. Cuando ellos se fueron, y esto es un hecho conocido allí en la banda por los vecinos que vivían en esa época, dicen que los vecinos se metieron y quemaron aquel ranchito, ¿sí?, en el que ellos vivían, pero que ellos no volvieron nunca más al lugar. Lo quemaron. Y cuentan que esa noche se les hizo casi imposible dormir, de escuchar el aullido de todos los perros y de el familiar que se paseaba por la cuadra y entre las brasas que quedaban aún encendidas en aquella propiedad. Nadie se atrevía, después de aquello, de entrar a ese terreno, de cruzar por allí, e incluso de pasar por las noches, aunque es bien cierto que esta gente se fue, pero aseguran que seguramente por los despachos hechos de los trabajos en el lugar había mucha actividad paranormal. Ellos mismos aseguran que por la noche, en muchas ocasiones, sobre todo en el verano, cuando se quedaban en el patio, veían sombras que aparecían de repente en esa propiedad y los perros que se desesperaban. Y esto duró mucho tiempo, fueron muchos años hasta que cambió la fisonomía de aquel barrio, tal vez unos 20 años en los que comenzaron a construir. Y aseguran que incluso 20 años después, cuando construyeron una casa en el lugar, la familia que vivía allí aseguraba que en esa propiedad ocurrían hechos paranormales, de ver sombras en la casa, de escuchar ruidos de las puertas que se abrían, tanto que terminaron mudándose un año después de haber ido a vivir en aquel lugar. Hoy por hoy hay un galpón, hay un taller, un pequeño galpón, pero no hay mucha relación con la gente de ese lugar y desconocemos si continúa la actividad, pero queríamos compartir esta historia con ustedes, guardianes. Bueno, esta es una de las historias solicitadas y relacionada con el audio que compartimos hace un momento nada más en el comienzo del programa, ¿sí? A ver, les repito que la noche de terror en vivo, les cuento, va a ser el viernes 17 en la sala San Miguel Arcángel a partir de las 20:30 horas. San Martín, esquina Monteagudo, viernes 17, es decir, la semana que viene, donde vamos a estar festejando los 16 años con el programa, ¿sí? Les repito también el número para que puedan mandar sus WhatsApp. El número es 155 650 028. Repito,
155 650 028 para que puedan enviar los mensajes de texto. ¿Sí? Una vez más, 155 650 028. Ese es el número para que puedan mandar, los WhatsApp.